Hola, buenas tardes. Soy Miguel Ángel Escarpí, cirujano intravés. Hoy es el 14 de noviembre y entonces hoy no se celebra, sino que se recuerda el Día Mundial de la Diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica con una prevalencia muy importante en todo el mundo. Aproximadamente el 10% de la población, algo menos probablemente, tiene diabetes. Y cuando se estudia el segmento de la población entre 30 y 65 años, afecta al 7,5% de la población, casi el 8%. Esto es un porcentaje muy importante de la población. Estamos hablando de que en España tendríamos entre 4 y 5 millones de diabéticos. Nosotros vamos a hacer incidencia fundamentalmente en la diabetes tipo 2, que se trata del 90 al 95% de las diabetes. Es decir, en España hay aproximadamente unos 4 millones de diabéticos tipo 2. Una enfermedad donde hay una serie de intereses farmacéuticas que están en su zona de confort. Un diabético tipo 2 padece mucho, nunca se cura, puede aspirar únicamente a conseguir una estabilización de su enfermedad con unas cifras de azúcar aceptables, consume para el sistema público o el privado casi 5.000, 4.700 euros al año. Y al final es un paciente que es crónico. La pregunta es, ¿podemos hacer algo más por ellos? En realidad sí. Desde el 2013 en España, españolas de diabetes, de estudio para la cirugía de la obesidad, la SIDO, que es la de estudio de la obesidad, y la SEN, Sociedad Española de Nutrición, donde se ha acordado, como se ha acordado en todo el mundo, los pacientes, determinados pacientes tipo 2 con diabetes tipo 2 pueden ser operados. Cuando se opera un diabético tipo 2 con un índice de masa corporal entre 30 y 35, eso se llama cirugía metabólica. Entonces os vamos a hablar sobre este tema. En este webinar vamos a participar la doctora Yuke Escudero, que es doctora en Ciencias de la Alimentación de nuestro equipo, un servidor, pues soy cirujano bariátrico y metabólico. Vamos a hacer una breve presentación cada uno de unos 5 minutos y después abriremos un turno de preguntas para que nos escuchen o si quieren aclarar alguna duda o tienen cuestiones sobre el tema. Vamos a ser breves, esperamos acabar en torno a las 20 horas aproximadamente. El esquema de la presentación que vamos a hacer, que hemos ya difundido en redes, es vamos a hablar sobre qué es la diabetes tipo 2, cuando un paciente con tipo 2, diabetes tipo 2 tiene indicación de cirugía. La doctora Escudero nos va a presentar cómo se prepara un paciente para la cirugía metabólica. En cuarto lugar, revisaremos cómo se hace esta cirugía metabólica y finalmente os contaremos un poco cómo se maneja en el posoperatorio los operados de cirugía metabólica. Bien, inicialmente la diabetes tipo 2 es un exceso de azúcar en sangre. La causa es o bien un déficit de insulina, como ocurre en la diabetes tipo 1, porque los islotes pancreáticos, los islotes beta no producen suficiente insulina, o bien porque hay un déficit relativo. La causa fundamental, que es lo que motiva las diabetes tipo 2. La causa es una resistencia periférica a la insulina. El páncreas hace una insulina casi suficiente, o bueno, una cantidad aceptable, pero los islotes, las células grasas impiden o dificultan que esa insulina introduzca el azúcar desde la sangre a las células. Eso es lo que se llama resistencia periférica a la insulina. Y se produce, hay unas causas genéticas, también otras causas asociadas a la edad, pero se produce cuando el paciente ya de una edad media de 40 a 50 años gana algo de peso. Entonces, nuestro paciente diabético tipo 2 es un paciente que nunca ha sido diabético, que no tiene anticuerpos antiislotes, que es una cosa que se estudia antes de la cirugía, que tiene, además, su páncreas todavía produce algo de insulina. Eso lo estudiamos mediante una prueba que es estudio de reserva pancreática del péptido C, porque la insulina varía con las cifras de azúcar, mientras que el péptido C es homogéneo a lo largo del día. Luego, los pacientes, una vez sabemos que es un tipo 2, hemos de establecer cuándo se realiza la cirugía metabólica. Entonces, las indicaciones para operar un paciente de cirugía metabólica es un paciente que tiene
Por un lado, mal control metabólico. Mal control metabólico. La definición se establece utilizando su hemoglobina glicada, que ha de ser por encima de un 7,5%. Eso vendría a equivaler a aproximadamente unas glucemias basales, es decir, por la mañana en ayunas por encima de 140 a 150. Luego, además, a ese paciente necesitamos dos requisitos. Que además de tener un mal control metabólico, que tenga un índice de masa corporal entre 30 y 35 kilos por kilómetro cuadrado, es decir, un IMC entre 30 y 35, o que tenga complicaciones de órganos diana, que empiece a tener problemas renales, problemas de corazón, de circulación periférica. En estos casos, con este paciente, entonces empezamos a estudiarlo y puede tener indicación de cirugía metabólica. Atención por un dato muy importante. Si en España hay 4 millones de personas con diabetes tipo 2 y de ellos aproximadamente unos 3 millones podrían estar dentro de ese sector que os he comentado con edades entre 30 y 65 años, la mitad de esos pacientes, aunque tomen bien la medicación y hagan algo de actividad física, no logran controlar su azúcar. Mientras que con la cirugía metabólica se consiguen remisiones en el 90% de casos. Es decir, que se trata de conseguir que un paciente pasa de comer bien, hacer ejercicio y tomar la medicación y la mitad de casos no controlar la enfermedad, a de repente sin medicación o con una parte solo, con una reducción sustancial de la medicación, comiendo normalmente y haciendo algo de ejercicio, el 90% de esos casos van a controlar el azúcar. Es decir, van a tener glicadas por debajo de 6, 6,5 y azúcares por debajo de 120. Ese es el concepto que llamamos de remisión completa, cuando no toman ninguna medicación, o remisión parcial cuando consiguen una reducción muy importante de la medicación sin que podamos quitarle al final la metformina, etc. Tienen mejor pronóstico para esta cirugía metabólica los pacientes que tienen una diabetes de menos de 10 años de evolución. Los que no tienen unos grandes requerimientos de medicamentos, sobre todo es muy importante si no tienen necesidad de unas cifras de unidades de insulina muy importantes. Es decir, si solo toman antidiabéticos, mejor que si necesitan además insulina. Y va mejor también, que es un factor pronóstico muy importante, si la reserva pancreática, es decir, lo que le funciona al páncreas, es el péptido C superior a 1. Voy a pasarle digamos, el testigo al doctor Escudero para que nos cuente cómo se prepara un paciente para la cirugía metabólica. Vale, perfecto. Pues bueno, yo soy la doctora Escudero y sí que me encargo de la preparación de pacientes bariátricos. Es un poco delicado, pero claro, en el caso de cirugías metabólicas tenemos que estar fijándonos un pelín más. Entonces, bueno, al final la preparación está sobre todo enfocada a que el paciente llegue, valga la redundancia, bien preparado a esta cirugía. ¿Vale? Que en la cirugía se trate de evitar el mayor número de complicaciones posibles, ¿vale? Por tanto, tratándose de pacientes que son diabéticos, hay que controlar muy bien esos, digamos, resultados metabólicos para intentar que sean óptimos, tanto durante la preparación como en el post-cirugía. Entonces, lo más importante es, y por si nos está viendo algún paciente bariátrico que sea diabético, es controlar las glucemias. Es decir, hay que controlar esas concentraciones de glucosa en sangre. Y esto debería de ser controlado de forma periódica y transmitido siempre al doctor para que dé el visto bueno. Y arreglo a esto, adaptar, si es necesario, la dieta a cada paciente. Pero de manera general sí que podría explicar que la preparación de un paciente diabético que sea bariátrico y esté esperando una cirugía bariátrica, en este caso sería a base de una dieta que sea líquida, al igual que con un paciente bariátrico normal. Y en este caso la dieta tendría que estar siempre colada, ¿vale? La dieta de un paciente que está esperando una cirugía bariátrica tiene que ser líquida, siempre colada, que no tenga fibras, que no tenga contenido de cafeína y que no tenga contenido tampoco de ninguna bebida excitante. Además, también tendrían que evitarse aquellas bebidas que tengan contenidos elevados en azúcar y todas las bebidas que contengan gas.
¿vale? Y específicamente en los pacientes que sean diabéticos sí que tendrían que utilizarse suplementos que no eleven esos niveles de glucosa en sangre. En este caso sí que podría decir, por ejemplo, algún ejemplo que sería el caso del Meritene, por ejemplo, el sabor neutro, pues si nos está viendo algún Nutri que también les sirva. Entonces sería, por ejemplo, el Meritene, en este caso, neutro, ¿vale? Y después la preparación post sería muy similar, pero como bien sabéis, que a veces hemos publicado en nuestro Instagram, al final la preparación postquirúrgica de un paciente se hace por fases. Empieza por una fase líquida, pasa posteriormente a una fase triturada fina, posteriormente a una fase triturada gruesa, en donde se añaden ciertos alimentos que espesan más esa textura y hacen que el paciente poco a poco vaya, digamos, adaptándose a la textura final, que sería en este caso la dieta sólida. Entonces, en este caso también, la preparación de un paciente que sea diabético y que esté operado mediante una técnica de cirugía bariátrica, en este caso metabólica, ¿vale? Pues tendría que tener la misma preparación postquirúrgica, pero siempre adaptada a esas glucemias y, por tanto, también adaptaríamos, en este caso, los suplementos, ¿vale? Habitualmente podemos preparar, por ejemplo, un paciente con Meritene extra, pero en este caso sí que tendríamos que valorar las glucemias y posiblemente acabaríamos preparando al paciente también con el Meritene neutro, por poner un ejemplo, ¿vale? Y finalmente, cuando ya se establezca la dieta sólida, ya se trabajaría con el paciente para poder prevenir y retardar esas complicaciones agudas o bien a largo plazo que son, pues vamos, típicas de una diabetes, hasta que empiece a repetirse. Y trabajar también en la alimentación para ayudar a que esto suceda. Y eso sería todo. No sé si tenéis alguna pregunta o demás. Bien, vamos a comentaros ahora cómo se hace una cirugía metabólica, porque al final estamos hablando de algo que no sabemos de qué estamos hablando. Una cirugía metabólica la hacemos los cirujanos bariátricos, los cirujanos de obesidad, porque en realidad consiste en hacer una variante del bypass clásico. Consiste en hacer un estómago pequeño y saltar el duodeno, de modo que los hidratos de carbono no absorban, no estimulen el páncreas de manera directa. Entonces, realmente una cirugía metabólica es un bypass donde el estómago es más confortable para el paciente, es más grande, tiene más volumen y el paciente puede comer mejor. Y donde saltamos una longitud de asa que no es tan larga como en los bypasses clásicos. O digamos que intentamos, o se suele hacer por recomendación de evidencia científica, no hacerlo tan grande, tan mal absortivo. Entonces, finalmente un paciente para hacerse una cirugía metabólica simplemente lo tenemos durante de 14 a 10 días antes controlando los niveles de azúcar, que nunca esté por encima de 140, como comentó el doctor Escudero. Luego le hacemos una preparación clásica, como para cualquier cirugía abdominal de este tipo, haciendo fisioterapia respiratoria y controlando, digamos, sus parámetros biológicos, optimizando que tenga bien la tensión, que tenga parte de azúcar, que tenga bien una serie de enfermedades. Le hacemos el preoperatorio y el paciente ingresa en el hospital y la cirugía nos cuesta en hacerla aproximadamente 1 hora y cuarto, por ahí 1 hora y media. Se hace por vía laparoscópica, es decir, por microincisiones de 1 centímetro y de medio centímetro, con anestesia general. El paciente luego pasa a la zona de recuperación y luego a las 4 horas va a la habitación y está sentado y bebiendo. Ya hemos hecho 2 pacientes que se han ido por la noche a casa, el último recientemente, hace aproximadamente 7-10 días. Y luego cómo el paciente realmente, lo normal es que en 24-48 horas pueda marchar a casa. Cómo se maneja en el postoperatorio un paciente de cirugía metabólica es igual que en un paciente operado de una cirugía abdominal o de un bypass gástrico, con el detalle de que hay que tener un control meticuloso de sus cifras de azúcar. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que el paciente, cuando está tomando líquidos, que es lo que durante aproximadamente 10 días toman líquidos o pures, en ese momento hay que ajustar las cifras de antidiabéticos a la dieta, de modo que el paciente no tenga azúcar ni por debajo de 100 ni por encima de 140. Por tanto, vamos ajustándole la medicación de forma individualizada. ¿Cómo lo hacemos? Muy fácil. El paciente se hace la evaluación ejemplar, te la envía por WhatsApp, tú le ajustas medicación. Y poco más. Y luego el paciente, a partir del día 10-14,
pasa ya a purés finos, luego a partir del 20 purés gruesos y día 25 aproximadamente 30 sólidos y poco más. Y a partir de ahí vemos, hay muchos pacientes que realmente nunca llegan a necesitar, si está con antidiabéticos orales, a menudo algunos de ellos nunca llegan a necesitar reintroducir los antibióticos orales. Y los pacientes que se pinchan insulina vuelven a casa y necesitan unas cifras, unas unidades de insulina realmente mucho más bajas. Finalmente, mientras el paciente hay un efecto inicial, que es el que produce el salto del duodeno, que hace que puedas bajar muchas unidades de insulina y mucho fármaco antidiabético, mucha dosis. Y luego, otro efecto es que el paciente, conforme va bajando peso, baja ese índice de masa corporal que estaba entre 35 y 30, el paciente a lo mejor pierde 15 kilos, 14, 17, y entonces, cuando ya entra en normopeso, disminuye mucho la resistencia periférica a la insulina a partir del mes 4, 6, 8. Y ahí vemos un segundo empujón en esos resultados de la cirugía metabólica. La medición, como comentaba antes, la evaluación de los resultados de la cirugía metabólica se define como una remisión parcial. Hablamos de remisión, nunca de curación, sino una remisión parcial cuando hay una reducción de la medicación de forma significativa. Por ejemplo, retirada de insulina, el paciente lo deja solo con metformina, estos pacientes suelen tener una hemoglobina glicada por debajo de 6,5 y un azúcar por debajo de 110-120. Y una remisión completa, aquellos pacientes normalmente son los que toman antidiabéticos y muy poca insulina lenta antes de la cirugía. Solemos conseguir remisión completa y estos pacientes se quedan con glicadas por debajo de 6 y glucemias totales por debajo de 100 sin medicación o muy poca. Bueno, a partir de aquí, pues abrimos el turno de preguntas, si alguien en la audiencia las tiene. Y si no hay preguntas, son las 8 menos 10. Vamos por concluido, vamos a darles 2 o 3 minutos. Vale, genial. Detrás de la cámara está Sara Morote, de atención al paciente. Si no tenemos dudas, espera un poco. Vale. Antes os contaba, mientras, a ver si alguien nos pregunta algo, que la diabetes es una enfermedad crónica y es desesperante para los pacientes porque realmente no saben cómo manejarlo. El paciente, cuando lo hace bien y hace ejercicio y hace bien la dieta, consigue mantener las cifras, pero cuando se despista un poco se va. Sí. La ventaja que tiene la cirugía metabólica, y es un convenio, digamos, algo que vemos todos los cirujanos, bariátricos y todos los equipos, es que los pacientes tienen mucha más libertad, pueden sabotear, sin que eso significa que puedan comer muchos dulces ni nada, pero digamos que pueden hacer una vida más normal y no tienen tanto estrés con las cifras de azúcar. Toleran, estas cirugías hacen al paciente mucho más resistente al sabotaje, por decirlo así. Mañana tienes pasado mañana tienes una cirugía metabólica, Miguel Ángel. Sí. Pasado mañana tenemos un varón en Murcia que vamos a hacerle una cirugía metabólica. Tiene un índice de 32-33 y ahora mismo no recuerdo si llevaba antidiabéticos complejos, que son metformina más algo más, o insulina, creo que lleva insulina. Le hemos hecho un estudio de los anticuerpos anti-GAT, que es cero, es decir, no tiene anticuerpos anti-islotes y sobre todo tiene una reserva pancreática buena, tiene un péptido CD2 y pico. Eso significa que su páncreas funciona bien. Entonces ese paciente tiene muy buen pronóstico, tiene una probabilidad de remisión completa de dejarlo sin fármacos, con cifras de azúcar y de glicada buena de 90% o algo más incluso. O sea, tiene muy buen pronóstico. ¿Y cuál ha sido el seguimiento que le has estado haciendo a este paciente? Bueno, yo tengo aquí en el móvil sus cifras de azúcar de todas las mañanas desde hace 15 o 20 días, que es lo que hay que hacer. Entonces, tanto cuando he estado haciendo una dieta normal para ver un poco cómo controlaba sus glucemias,
comiendo su comida normal, llevando su medicación, como cuando lo hemos empezado a preparar dándole la dieta líquida, porque en ese momento es cuando hay que estar atento a ver que con esa dieta líquida pueden ocurrir dos efectos. Uno es que su azúcar se dispare y de repente se ponga con 200, porque en el fondo son batidos que llevan azúcares de absorción rápida. O a veces a algunos diabéticos, curiosamente, cuando les das los batidos de preparación, les baja mucho el azúcar y van pasados de medicación. En este paciente, el objetivo es tener al paciente siempre por debajo de 140, 150 y tenerlo siempre más bien en 110. Este paciente ha estado en esas cifras y ha ido bien. No ha habido que ajustar ni las cantidades de batidos ni las dosis de medicamentos. Nos preguntan, por ejemplo, dice, soy personal trainer, tengo clientes con manga gástrica y bypass. ¿Qué tiempos de recuperación tienen los pacientes que quieren volver a hacer ejercicio físico activo? La pregunta es muy buena. Bueno, por supuesto, la respuesta es individualizarlo, pero hay unas pautas generales buenas. En general, para que un paciente haga ejercicio, y esto sabe más que yo, pero para que haga ejercicio necesita aproximadamente 1,5 gramos de proteína por kilo día. Entonces, realmente hay que ver que el paciente esté ingiriendo las suficientes proteínas como para responder ante el ejercicio físico. Un paciente que pese 150 kilos necesita 200 gramos, 225 gramos de proteínas al día. Entonces, hay que revisar que el paciente esté comiendo suficientemente. No hay diferencias entre manga y bypass, ni tampoco entre los tipos de bypass. La recuperación es la misma y la restricción a la ingesta es prácticamente igual. Probablemente los bypasses toleren un poco alto, puedan beber un poco más y antes que las mangas, curiosamente, o la manga es más restrictiva. Pero bueno, aproximadamente un paciente puede andar al día 3, puede hacer una cinta, una elíptica suave al día 15 y puede hacer un ejercicio bastante intenso a partir del día 30. ¿Y no hay diferencia entre pacientes metabólicos y no metabólicos en este sentido? No, lo que ocurre es que el paciente, no en la parte alimentaria, porque la tolerancia es la misma, lo que ocurre es que el paciente bariátrico, es decir, el que se opera por obesidad, tiene digamos, una propiocepción alterada. Entonces, este paciente, primero, digamos, a andar. Propiocepción alterada significa que es un paciente que a lo mejor sale a andar y no está cómodo, o tropieza, o le aparecen agujetas en lugares muy extraños, porque hace mucho tiempo que realmente no está andando de forma habitual. Entonces, el paciente que lo estamos operando con 180 kilos, primero lo tenemos andando 1 hora al día durante un mes y pico, y cuando ya está cómodo con los apoyos, con los equilibrios, con los giros, entonces le ponemos a hacer ejercicio. El paciente metabólico es diferente, a menudo es un paciente deportista, lo que pasa es que no consigue hacerse con las cifras de azúcar, entonces este paciente le puedes poner a hacer ejercicio mucho antes, sobre todo ejercicios de fuerza, ejercicios con cierta intensidad, como el día 20 o 25 ya puede. ¿Y en nutrición, Yuk, hay alguna diferencia entre paciente metabólico y paciente de obesidad pura y dura en cuanto a la recuperación? A ver, en cuanto a la recuperación, pues es lo que decía Miguel Ángel, que hay que controlar muy bien las glucemias. Entonces depende mucho de cada tipo de paciente, pero sí, por supuesto, hay algo de diferencia porque el control es muy distinto. Entonces, en este caso, sobre todo, tendríamos que trabajar muy bien, una vez ya pase la recuperación, ¿vale? El tema de la nutrición, de que el paciente aprenda a qué tipo de alimentación tiene que llevar de manera posquirúrgica una vez ya pasada esa fase de tolerancia que he explicado antes, ¿vale? En cuanto a la tolerancia alimentaria, es muy similar siempre y cuando se tengan en cuenta pues, esos picos de azúcares y los suplementos que se utilizan para preparar al paciente. Es decir, la preparación es prácticamente la misma, pero teniendo en cuenta ese tipo de suplementos y teniendo en cuenta que las glucemias estén controladas. Pero realmente la preparación sería exactamente igual, la diferencia no es muy, muy grande, ¿vale? Pero sí que es verdad que a la hora de empezar con la dieta sólida y una vez el paciente ya empiece digamos, a hacerse con ese tipo de dieta, es decir, ya una dieta normal, entonces ahí hay que trabajarse, digamos, las pautas alimentarias ya a largo plazo. Sí que han preguntado, Sara, que creo que se te ha pasado, que ¿dónde operamos? Sí, han preguntado dónde operamos y también sería interesante contestar dónde pasamos consulta y dónde operamos.
Nosotros pasamos consulta en Valencia, Alicante, Murcia y Madrid. Entonces tenemos hospitales asociados a todas las consultas. Somos la unidad de referencia del grupo hospitalario chileno desde hace más de 15 años. Siempre buscamos lugares donde tengamos plataformas de calidad de visión y de cirugía potente, que no siempre se da. Pero vamos, nosotros desde hace muchos años pasamos consultas en Valencia, Alicante, Madrid y Murcia. Tenemos un equipo asociado que es el del doctor Bordallo en Denia. Preguntan también secuelas a largo tiempo. A largo plazo. En la cirugía metabólica, a ver, en cualquier cirugía, sea metabólica o bariátrica, secuelas no deben de quedar. Si el paciente no se ha complicado ni nada de eso, que la incidencia es muy baja, no deben de quedar secuelas. En la cirugía metabólica, por ejemplo, se han descrito casos que nosotros aún no hemos visto, pero estadísticamente cuando pasemos un volumen determinado y tenemos mucho volumen lo veremos. Pero se han descrito casos, por ejemplo, de hipoglucemias reactivas, es decir, de pacientes donde el efecto, donde aparece una serie de un efecto secundario un poco extraño. También se da las hipoglucemias reactivas en los pacientes operados de bariátrica. Son casos muy bajos, son el llamado dumping tardío. Es el paciente, la secuencia es el paciente hace una toma de un azúcar de absorción rápida, una palma de chocolate, sabe que no debe, pero se la come. Y a continuación no es lo mismo que tomar cualquier azúcar, ¿no? El paciente si toma pan o arroz o pasta no tiene ese problema. Pero el día que toma un azúcar de absorción rápida, y sobre todo de mala calidad, una palma de chocolate, algo así, sube muy rápido el azúcar, sube muy rápido la insulina, en el diabético no, pero en un bariátrico no sí. Pero al final lo que ocurre es que hay otro pico de una hormona reactiva que se llama glucagón. Y el glucagón es una hormona que nosotros le llamamos adrenalina-like. La molécula de glucagón es como pincharse adrenalina subcuta. El paciente tiene una reacción que es el dumping, que es el paciente tiene taquicardia, sudoración, angustia, diarrea. Eso es una respuesta tardía. El dumping tardío, el dumping aparece a los 20-30 minutos post-ingesta de un azúcar rápido. Entonces, el paciente que tiene los dumping, hay que explicar, es más frecuente en bypasses y sobre todo en los antiguos hidrogos, en los actuales bypasses que hacemos de una unión, los HADIS, y es mucho menos frecuente en las mamas. Y simplemente hay que explicarse al paciente que lo tiene, que es uno de cada 4 o así, y que conozca que no tiene una buena tolerancia a los azúcares de absorción rápida y que los evite. Vale, nos hacen otra pregunta. En suplementación deportiva, ¿toleran la ingesta de aminoácidos ramificados o es aconsejable no tomarlos? Esa se la paso a mí. Sí, en este caso... Los aminoácidos ramificados no dañan el estómago, la parte que elegir no hay problema. Lo que no sé es si tiene ventajas desde el punto de vista nutricional. Eso se lo paso. Exacto. A ver, tendríamos que valorar el tipo de paciente, qué tipo de deporte hace. Eso ya sería como muy personal, ¿vale? Tendríamos que entrar ya muy a lo personal, o sea, a mirar cada requisito y de cada paciente. Entonces, claro, sí, sería interesante en algunos pacientes, habría que tenerlo en cuenta, por supuesto. ¿Se nos ha unido Julia? Sí, lo he visto. Hola, Julia. Hola, Julia, nuestra psicóloga. Hola, Julia. Si alguien tiene alguna... O si quieres añadir algo, Julia, respecto a la cirugía metabólica, la diabetes, la obesidad. Pues es que lo que estáis diciendo me parece súper interesante y así aprendo yo muchas cosas también con vosotros siempre. Te preguntaría si cuando haces una evaluación preoperatoria, ¿crees que hay una gran diferencia o qué diferencias verías tú entre el paciente bariátrico y el paciente metabólico? Sí suele. El paciente tradicional, ¿no? O el paciente metabólico suele venir con una larga trayectoria de dietas, de ejercicio, de muchas acciones que sí que han tenido resultados, pero no tan a largo plazo. Y el paciente con diabetes es un paciente muy concreto que, a pesar de tener sus propias vivencias, sus propias búsquedas de salud, porque al final es algo que sí que te dice mucho. Salud.
el otro tipo de paciente también busca salud, pero digamos que es como un abanico más abierto también la búsqueda. Y el paciente de diabetes, pues, su trayectoria también es larga, pero en otro sentido. Y básicamente creo que se reduciría a eso. Que al final es un poco también como todo el mundo, ¿no? La búsqueda de un equilibrio, la búsqueda de un bienestar, pero más concreto, más específico. No sé si alguien del público puede tener alguna pregunta para nuestra psicóloga o nutricionista o nuestro cirujano, o si alguno de los tres queréis comentar algo más, algún caso particular que os hayáis encontrado, alguna anécdota. Bueno, yo he visto pacientes con diabetes, con cirugía metabólica, llegar al quirófano con pinchándose insulina y no volver a pincharse insulina nunca. Y eso es algo que es muy raro de ver, pero se ve. Y cuando lo ves te impresiona. Y que para el paciente es muy liberador también. Y creo que hay algo... Ay, perdón. Habla, Julia. Que creo que es algo que todavía se desconoce mucho, porque así en alguna conversación entre amigos, entre lo típico que sale esta conversación y dices, pues en el equipo en el que yo trabajo esto sucede y fíjate, pues se lo voy a decir corriendo a mi hermana, a mi sobrino, a mi prima, porque no tenía ni idea y esto puede ser, claro, porque es lo que estáis diciendo, es que la palabra es liberadora. Nos hacen una pregunta, Julia, para ti. Preguntan que si, me imagino que tras la cirugía hay probabilidades de que el paciente desarrolle un trastorno de rechazo. Hacia sí mismo, imagino. Hacia sí, por el cuerpo, entiendo, el cambio del cuerpo. Eso he entendido yo con la pregunta. A ver, a mí no sé, que no digo que no pueda pasar. A mí no me ha pasado nunca, porque es verdad que nosotros intentamos llevar mucho cuidado en ese sentido y hacer un seguimiento muy, muy, muy cercano. Quiero decir, igual que desde cirugía, medicina, nutrición se trabaja mucho en la prevención, en mi caso también. Entonces, todo el seguimiento y todo el trabajo para prevenir cualquier tipo de problemática, y al final el rechazo al cuerpo es una consecuencia, no una causa. Entonces, claro, desde la semana siguiente o las 2 semanas, las 3 semanas a partir de la intervención, se está haciendo trabajo con esa persona. Por tanto, está muy encima que se haga fotos, que vaya haciendo como un collage de esas fotos, que vaya viendo la ropa, que vaya siendo muy consciente de todo el proceso. Entonces, que pueda darse en suplementación. Bueno, eso ya no es mío. Supongo que si no matizas porque ha quedado clara la pregunta. O la respuesta, mejor dicho. Exacto. Yo entiendo que sí, ¿no? Sí, claro. De momento no entran más preguntas. Si quieres, Sara, yo tengo una para Julia, que es la última, ¿vale? Porque mira, por ejemplo, en nutrición sí que vemos mucho que el paciente, claro, como bien ha aprendido de comer ciertas cantidades, entiende que esas son las cantidades normales para él y sí que ven un cambio muy grande a la hora de verse las cantidades mucho más reducidas. Entonces, lo mismo que estamos hablando de que se tienen que adaptar a una nueva normalidad en cuanto al físico, también se tienen que adaptar a una nueva normalidad en cuanto a cantidades alimentarias, o sea, de alimento en sí. Pero lo facilita todo mucho el cuerpo. Claro. Su propio cuerpo le va pidiendo, su propio cuerpo le va poniendo límites y al final es un poco, es verdad que tienden a sobreestimar, como toda la vida se ha dicho, yo soy muy de refranero popular de comer por los ojos. Entonces es verdad que al principio el plato suele ser muy grande, pero a las primeras veces, y eso es una de las cosas que voy trabajando también, como hemos comentado antes, la prevención. Mira, observa el plato, sé consciente de las cantidades que tú empiezas a echarte y las que te acabas comiendo. Una de las primeras cosas también que suelo recomendar es que se apague la televisión, porque eso al final
algo que el 85%, me estoy inventando totalmente el porcentaje, pero muchísima gente come viendo la televisión, teniendo una conversación. Entonces, las primeras veces es súper importante que presten conciencia plena y absoluta al plato y a sus sensaciones. Entonces, cuando tú te pones un plato tradicional, o lo que es para ti tradicional, por supuesto, y observas que no, ya desde el minuto uno estás aprendiendo. Entonces, esa es más fácil. Muchas gracias, Julia. Nos hacen otra pregunta para Miguel Ángel esta vez. En cuanto a los parones o el estancamiento de peso, que supongo que ahí podréis responder tanto Miguel Ángel como Yuk. Sí. Bueno, la pérdida de peso tiene unas curvas donde el paciente baja de peso con una cierta velocidad, luego se estanca y luego vuelve a bajar a menos velocidad, vuelve a estancarse. El peso se gana en capas, como si fueran las capas de una cebolla, y se pierde también en capas. Por tanto, la pérdida no es una recta, no es una función lineal, sino que es una función donde hay una velocidad rápida de pérdida, estancamiento, velocidad rápida, estancamiento. Algunas veces en el estancamiento hay una crisis donde hay que tratar las cosas, tanto la forma de comer como la actividad física del paciente. Le paso a el testigo, que tiene mucha experiencia. Sí, en este caso sí que me gustaría matizar, claro, muchas veces cualquier tipo de paciente que venga a perder peso a mi consulta, bien sea bariátrico o no, siempre viene con la idea de que la pérdida de peso va a ser lineal. Y claro, en el paciente está más agudizado porque tiene más exceso de peso. Entonces, cuando esta pérdida de peso no es lineal, es cuando se frustran. Entonces, aquí hay que tener en cuenta muchísimos factores. Y muchas veces hay que también enfatizar que lo suyo no es fijarse tanto en una cifra de peso, y más cuando llegamos a ciertos pesos que ya son normales para la estatura del paciente y para la complexión. Hay que fijarse más digamos, en la composición corporal de ese paciente, y muchos pacientes no se fijan en eso, porque claro, si un paciente va ganando masa muscular, inevitablemente va a ganar peso. Entonces, sí que recomiendo que llegados ciertos puntos en la evolución de los pacientes, se deje de centrar la atención en el peso en sí, en la cifra de peso en sí, y que se pase a dar más importancia al tema de la composición. Bueno, aquí nos ha entrado otra pregunta que he puesto en pantalla, supongo que la veis. ¿El miedo a estropear lo que tanto ha costado puede generar trastornos alimentarios? La respondo yo, se la paso. Puede generar algunas conductas alimentarias extrañas. Por ejemplo, un paciente que lleva un bypass y de repente se come una dieta con batidos, o sea, una dieta hiperproteica porque intenta perder. Estos pacientes nosotros inmediatamente intentamos, si tienen efectos por móvil a todos, nutrición, atención al paciente, psicología, y la idea es cuando un paciente en puesto que contacte con nosotros, que hayan pasado 2 años o 15 desde la cirugía, porque hay que hacer eso con el paciente. Cuanto antes intervenamos con ese paciente, antes podemos parar el proceso e incluso revertirlo. Pero lo que hay que decirle al paciente es que estamos ahí para ayudarle siempre. Lo que tiene que hacer es contactar con nosotros. El paciente no debe tener miedo, ni tiene que hacer cosas extrañas. Lo que tiene que hacer es hacer una vida normal. Comer bien, comer de todo, hacer ejercicio, una vida normal, sana. No sé si queréis añadir algo. Me gustaría reiterar lo que he comentado un poquito antes. Al ir trabajando poco a poco, incluso antes de la intervención, pero bueno, vamos a poner el punto fijo a partir de la intervención, se va trabajando, porque al final esa pregunta, y está muy bien hecha, además muy bien planteada, es miedo lo que hay detrás, quiero decir, miedo a no ser capaz, miedo a no controlar, miedo a que, porque al final lo que hemos dicho también un poquito antes, hay una historia detrás muy larga de frustración, de haber hecho cosas muy buenas, pero que no se mantengan todo el tiempo, que a la persona le hubiera gustado, por supuesto. Entonces, claro, ¿y si me vuelve a pasar otra vez? La probabilidad es muy baja. Entonces, esa es una de las cosas con las que se va trabajando. La confrontación con la realidad, el trabajo específico en miedos, la autoconfianza y la autoestima, por supuesto, porque al final
hay un porcentaje muy alto de personas que la autoestima y la confianza la tienen bajita. Entonces, al final es miedo. Bueno, yo, si no entran más preguntas, creo que podemos terminar con esta última pregunta que nos preguntan por ti, Miguel Ángel. Preguntan cómo te apellidas, pero yo creo que te puedes presentar un poquito más, ¿no? Aparte de decir, o presentaros los tres incluso. Vale. Entonces empiezo yo. Yo soy Miguel Ángel Escartí, soy doctor de medicina, cirujano bariátrico y metabólico con acreditación completa a nivel experto de SECO. Y hace casi 20 años que soy uno de los cirujanos bariátricos de referencia, junto a un compañero de Zaragoza, del grupo HL Hospitales de la unidad de bariátrica. Ahora le paso el testigo a Yu, la doctora Escudero. Pues bueno, yo soy la doctora Escudero, bueno, me dedico sobre todo a la clínica y empecé junto con el doctor Escartí a trabajar en cirugía bariátrica, yo creo que ya hace 7 años o así, y también me dedico a la investigación en cirugía bariátrica. Bueno, me presento un poquito. Yo soy Julia. Ay, perdón. O sea, Julia, perdón. Soy Julia, soy psicóloga de la salud. La verdad es que como buena psicóloga soy un poco despistada, entonces las fechas no me las preguntéis, pero hace ya un tiempo que trabajo con el equipo. Y bueno, la verdad es que la parte de la psicología y la alimentación estoy en varios campos, por lo que puedo decir que me gusta y bueno, algo sé. Y aquí estamos, ejerciendo nuestro trabajo lo mejor y más bonito posible. Sí, señor. Hola, yo soy Sara y estoy detrás de la cámara. Soy la responsable de atención al paciente y aquí estoy encantada de atenderos cuando necesitéis. Bueno, con esto damos por concluida este webinar y os agradecemos muchísimo vuestra atención y vuestras preguntas. Si necesitáis algo ya sabéis dónde estamos. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Gracias. Gracias. Adiós. Adiós.